Bueno, pues sin más, empezamos ya. Un poco lo que trataremos en la jornada de hoy será enfocarnos en la tipología de cubiertas que nos podemos encontrar, donde poder realizar nuestra instalación fotovoltaica, y sobre todo las tipologías de estructura de soporte que tenemos y que serán necesarias para fijar el módulo fotovoltaico en la cubierta. Al final tenemos que entender que la estructura de soporte, al igual que los paneles o los inversores fotovoltaicos, es un elemento fundamental de nuestra estructura. Es el elemento que va a fijar esos módulos fotovoltaicos para que estén produciendo energía durante más de 30 años, así que es un elemento fundamental y crítico, ¿no?, en este tipo de instalaciones. También vamos a hablar un poco más por encima de nuestra gama de kits fotovoltaicos de Circutor, un poco que engloban qué tipo de producto trabajamos y sus características. Y por último, enfocarnos un poco en el marco regulatorio y en los equipos antivertido, sobre todo a nivel de aquí en España, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos ya al temario de hoy. Vamos a empezar haciendo un pequeño resumen o explicación de cuáles son las tipologías de cubierta que nos podemos encontrar para hacer este tipo de instalaciones y la tipología de estructura más adecuada en cada caso. En función de la tipología de cubierta, y también un elemento fundamental será de la colocación del módulo que queramos dar en ese cubierto, tendremos diferentes tipologías de estructura de soporte para adaptarnos a cualquier necesidad o configuración para realizar a cabo la instalación. Por un lado tendríamos lo que serían las cubiertas planas o incluso instalaciones sobre suelo que se pueden englobar. Y este tipo de cubiertas lo que tendremos es que el módulo podremos dotarlo de una disposición vertical, como vemos abajo en la imagen, o una disposición horizontal. Luego entraremos más en detalle de esto y de las diferencias que hay, pero un poco en función de las características, de las dimensiones de la cubierta o de la tipología de proyecto que queramos hacer, pues será más conveniente optar por una disposición u otra. Y por otro lado, y completamente opuesto, tendríamos las cubiertas inclinadas. Pues serían todas esas cubiertas de teja, cubiertas sándwich que tenemos en grandes infraestructuras industriales, en las cuales nos permiten dotar una estructura que se adapte ya a la propia inclinación de la cubierta. ¿De acuerdo? Es una estructura más simple que también explicaremos más en detalle. En este caso, el elemento crítico será la fijación que haremos sobre ese tipo de cubierta. Empezamos por el tema de las estructuras sobre cubierta plana. Este tipo de cubiertas, obviamente, al ser planas, no nos ofrecen una inclinación natural, así que las estructuras de soporte de las que tendremos que dotar las placas fotovoltaicas tendrán que permitir dotar esta inclinación a las placas para sacar el máximo rendimiento y la máxima producción en función de la radiación solar incidente en las placas. Este tipo de estructura, como podéis ver en la imagen, se va a ser principalmente de un triángulo premontado que nos permitirá dotar de una cierta inclinación a la placa, una inclinación regulable, entre 25, 30, 35 grados, aunque esto se puede realizar a medida en función del proyecto. Este tipo de triángulo, pues tendremos dos modelos. Uno para los módulos de 60, que recordemos que los módulos de 60 células son esos módulos que hacen 1,6, 1,7 metros de largo, o módulos de 72 células, que ya son los módulos más largos, más grandes, que son módulos de hasta 2 metros. Pues bien, tendremos este primer elemento, que serán los triángulos, que nos permitirán dotar de esta inclinación al módulo fotovoltaico. Después tendremos el conjunto de perfilería y conectores, que lo que nos van a permitir es fijar los módulos fotovoltaicos al propio triángulo y asegurar su fijación. Estos perfiles, como podéis ver en la imagen, van un carril transversal a lo largo de los triángulos y nos permiten fijar encima las placas. El siguiente elemento que tendremos serán las fijaciones intermedias, o las T's, como llamamos nosotros, que son los elementos que hemos marcado en amarillo, que van a permitir hacer las fijaciones entre módulo y módulo. Pues al final tendremos una fila de X módulos, y entre módulo y módulo colocaremos estas fijaciones T, que lo que nos permitirán es fijar entre sí los módulos a los carriles de abajo. Además, nosotros lo que hemos querido hacer es, con estas piezas T, dotarla de una pieza adicional, que es la tierra, y lo que va a permitir es la unión, además, entre módulo y módulo, y lo que evitará al instalador final es tener que hacer latiguillos para hacer la unión de tierra de todo el conjunto de la fila fotovoltaica. El siguiente elemento serán las fijaciones finales, o las Zetas, que es la pieza que veis abajo por pantalla, que estas serán las piezas que colocaremos al principio de la fila y al final, que lo que nos harán son cerrar la fila y fijarnos al carril, a la perfilería que hemos comentado antes.
Entonces esto sería lo que sería el conjunto de la estructura del panel fotovoltaico y esta estructura al final la tendremos que fijar en algún sitio. Cuando estamos hablando de cubierta plana, pues bien, podemos tener una cubierta de hormigón, podemos tener un suelo o bloques de hormigón donde poder fijar esta estructura. Pues bien, con este tipo de anclaje de métrico 12 para hormigón, podremos fijar esta estructura al terreno. Como hemos comentado antes, habría otra opción que sería disponer el módulo, pero en disposición horizontal, que luego veremos más en detalle qué ventajas tiene este tipo de distribución del módulo. En este caso, la estructura es un poco más sencillita, porque como el módulo se dispone en horizontal y el ancho del módulo ya se adapta, digamos, a lo que es el triángulo premontado, aquí ya no vamos a necesitar todos los carriles de perfilería que hemos visto antes que iban atravesando en triángulos. Entonces aquí se simplifica un poco los componentes de la estructura. Pues tendremos, por un lado, como hemos comentado antes, los triángulos premontados, que serán de una inclinación regulable para adaptarnos a las necesidades de nuestro proyecto. Seguidamente tendremos las fijaciones, que en este caso ya solo con las piezas Z ya podremos fijar en los 4 puntos del módulo que indicamos en pantalla al triángulo. En este caso, como no tenemos perfil, no tenemos necesidad de usar piezas T que fijan entre módulo al perfil, sino que ya simplemente con las piezas Z podríamos ir fijando cada 2 piezas Z en el triángulo premontado. Así simplificamos además la estructura. Y finalmente, pues como antes, pues esta solución de estructura pues la vamos a anclar o bien a la cubierta o bien al terreno con el anclaje necesario, como podría ser, por ejemplo, un anclaje de hormigón de métrico 12 como el que observamos por pantalla. Este tipo de anclaje es bastante adecuado para este tipo de solución porque es expandible y asegura mucho la solución al terreno de la estructura. En cuanto a cubiertas planas, y un poco lo que comentaba Vicente antes, hemos visto este tipo de solución en cubierta plana, en disposición horizontal y vertical, mediante triángulos premontados, pero claro, como comentamos, todo esto son soluciones que dan de un anclaje, ¿de acuerdo? De un anclaje al terreno. ¿Qué pasa? Pues para aquellas cubiertas que no se pueda perforar con anclajes o bien, y además que permitan una carga de peso máxima invisible alta, se puede optar por una solución lastrada, que son la gama de estructuras lastradas que estamos lanzando este año al mercado, ¿no? De este tipo de soluciones tenemos este primer caso, que sería una estructura sobre cubierta plana lastrada o autoportante con orientación en agua. En este caso, la solución con la que trabajamos solo permite colocar los módulos en horizontal y eso es porque lo que queremos es que la solución tenga la mínima distancia entre filas para que nos quepan más módulos fotovoltaicos. Entonces, esta solución con los módulos en disposición horizontal tiene una inclinación fija a 13 grados. Y también luego entraremos más en detalle en todo el tema de la inclinación, de las distancias, para que quede todo mucho más claro. Este tipo de estructura es compatible tanto para módulos de 60 o de 72 células y sobre todo su principal ventaja y característica es que dispone de un sistema cerrado aerodinámico con deflectores, como veis en la imagen arriba a la derecha. ¿Esto qué nos supone? ¿Qué nos permite? Pues al tapar la estructura con estos deflectores tenemos mucho menos impacto del viento, o sea, tenemos menos cargas climáticas al que someter la estructura y por lo tanto podemos optimizar el lastre necesario para soportar esta estructura. Entonces es un elemento crítico. Además, el sistema de fijación que proponemos es muy sencillo mediante encaje, entonces que el tiempo de montaje es muy rápido. Como comentaba el tema de la distancia entre filas, este tipo de solución ya viene preconfigurado con 4 distancias entre filas a seleccionar por el cliente o por el instalador. Esto dependerá pues, de varios factores. Dependerá de la ubicación donde nos encontremos, geográfica, de la altura que pueda coger el sol en esa zona, para lo cual necesitemos más o menos distancia para evitar sombreado entre filas, ¿de acuerdo? Y por otro lado, en este tipo de soluciones para cubierta plana, recordemos que seguimos en cubierta plana, sin fijaciones autoportantes, tendremos también una configuración este-oeste, como la que veis en pantalla. A nivel de producto, lo mismo, también los módulos para disposición en horizontal, con la inclinación fija a 13 grados, también compatible para módulos de 60 o 72 células, pero este tipo de configuración tiene unas ciertas ventajas que tenemos que valorar y explicar ahora, ¿no? Al tener contrapuestas las placas entre sí,
estamos aún tapando más, obstaculizando más el paso y las cargas de viento, por lo tanto es una estructura aún más eficiente que si solo fuera a una agua. Y además, al disponer los bloques de hormigón o el lastre en la parte central, pues estamos optimizando también mucho el lastre, porque con una fila de lastre ya estamos garantizando, cubriendo las dos filas de módulos, ¿no?, contrapuestas. Además, este tipo de sistemas está demostrado que ofrecen una mayor densidad de producción energética. Obviamente, su nombre ya lo indica, oeste-oeste, tendremos que orientar muy bien este tipo de solución para que en las primeras horas del día, cuando el sol sale por el este, maximicemos producción y después a la tarde, cuando el sol vaya cayendo por el oeste, sigamos produciendo a máximo rendimiento, ¿no? Es una de las ventajas que tiene este tipo de soluciones a dos orientaciones. También el sistema de montaje es el mismo que antes, pero como hemos dicho, más eficiente, menos lastre, y al final, cuando hablamos de menos lastre, menos estructura, pues será una solución también mucho más económica, ¿no? Y eso siempre en este tipo de soluciones hemos de valorarlo para nuestros proyectos. Después de ver el tema de las cubiertas planas, vamos a entrar en el tema de la cubierta inclinada, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de una cubierta inclinada y de una estructura que se adapta a esta, hemos de pensar que ya la forma más óptima de hacerlo es aprovechando la propia inclinación de la cubierta, ya que al instalar los módulos de forma coplanar a esta cubierta, ya estamos dotando de una cierta inclinación para que el módulo tenga una producción más o menos óptima. Es una estructura que, como veis en imagen, es mucho más simple, porque tendremos básicamente la perfilería de aluminio y los conectores que permiten hacer las filas, los carriles de módulos. Tendremos siempre 2 filas o 2 carriles por cada fila de módulos. Por otro lado, tendremos las piezas intermedias o las T que nos van a permitir hacer las uniones entre módulos fotovoltaicos, como veis en la imagen a la derecha. Y por último, tendremos las fijaciones finales, tanto en el primer panel de la fila como en el último panel de la fila. Entonces, lo que tendremos que determinar aquí y entrar más en detalle en este tipo de soluciones es en el tipo de anclaje que vamos a necesitar. Y ese tipo de anclaje dependerá de haber analizado y estudiado qué tipo de cubierta tenemos que fijar esta perfilería, estos carriles y esta solución de estructura sobre cubierta inclinada. Entonces, entrando en las tipologías de cubierta inclinada, podemos encontrar primero de todo las cubiertas de teja. Pues son las típicas cubiertas que podemos encontrar más en el sector doméstico, en la casa de muchos de nosotros seguramente. Y cuando hablamos de cubiertas de teja, tenemos varias opciones, ¿no?, para realizar esta fijación de las estructuras de nuestra cubierta. Por un lado, podremos utilizar un anclaje de teja, como el que veis por la pantalla, que al final es un anclaje, es un tornillo con un taco y un suplemento en forma de L. Este suplemento lo que nos va a permitir es dotar del ángulo adecuado para fijar el propio anclaje al carril que estamos comentando, al perfil donde va a ir la estructura fotovoltaica. Pues como veis en la imagen, este tipo de anclaje ya especializado para este tipo de teja, lo que hace es perforar la teja y vamos a buscar lo que es la cubierta del edificio, ¿no?, de la casa. Entonces, esta es una opción que es bastante estándar y que se usa mucho en el mercado, pero otra opción que también podemos dotar a nuestra estructura sería de un anclaje de teja, pero regulable a 3 alturas. ¿Cuál es la principal diferencia de este anclaje? Que en este caso lo que nos podemos es evitar el perforar la teja en sí, porque lo que hacemos es salvar la teja y fijar directamente en la parte de la cubierta, como veis en la imagen de la derecha. Entonces, en función de nuestro proyecto, pues será más interesante o menos dotar de un tipo de solución u otra, siempre asegurando, obviamente, que sea una fijación estanca y que no nos dote de filtraciones a nuestra cubierta y nuestra estructura. Por otro lado, y cambiando completamente de sector, cuando vamos a un sector más industrial, donde la cubierta sándwich o donde la cubierta de chapa grecada es la que vemos más, la más estandarizada, pues tendríamos otras opciones para fijar lo que sería la estructura fotovoltaica sobre la cubierta inclinada. Bueno, estas cubiertas pues tenemos o bien la cubierta del panel sándwich, que suele ser más ancha, tiene el relleno y aislante intermedia, o la cubierta de chapa grecada. Estas cubiertas lo que suelen ir es con correas o vigas que aseguran lo que es la estructura. ¿Y qué hacemos nosotros con este tipo de anclaje? Pues es fijar la estructura a la propia correa. Vamos a buscar la correa metálica o la viga,
para fijar nuestra estructura sobre la cubierta. Entonces, como veis en la imagen, tendríamos este tipo de anclaje, el J3, JT3, que lo que hacemos es perforar la chapa, vamos a buscar la viga donde vamos a fijar y dispone también de una junta que nos permite asegurar la estanqueidad del sistema. De este tipo de anclajes tenemos, por ejemplo, 4 longitudes que van a depender de cada cubierta, no van a depender sobre todo del espesor de la greca, del espesor de la correa y de la distancia total que tendremos entre el punto de fijación y lo que es la correa en sí. Esta es una solución bastante estándar que se usa mucho en el mercado. Otra opción más especial y con la que trabajamos desde Circutor para proyectos más a medida sería este tipo de anclaje. En este caso, que es el anclaje Salvatierra greca, lo que hacemos es, en el caso de que no dispongamos o bien de vigas o que no estén lo suficientemente cerca para asegurar el anclaje de la estructura, hacemos un anclaje a medida de la greca y fijamos directamente la estructura ahí. Como decía, este es un anclaje ya menos estándar, es un anclaje a medida. Y en este caso lo que tendremos que determinar exactamente son las cotas, como vemos abajo, las cotas de la greca donde vamos a fijar esta estructura. Pues tendremos que saber las dimensiones, la geometría exacta para poder adaptar este anclaje a medida de la greca. Es una solución a tener en cuenta, pero nosotros siempre recomendamos, siempre que sea posible, siempre que las correas estén bien definidas a una distancia correcta, pues hacer un anclaje estándar con fijación a correa, que siempre va a garantizar mejor el tema de las cargas. Ahora que hemos visto un poco lo que sería el tema de los diferentes tipos de cubiertas, diferentes tipos de estructuras que podemos dotar en nuestra instalación, es importante, antes de nada, que para poder proyectar la mejor solución y la tipología de la estructura, tenemos que evaluar que esa solución sea viable, ¿no? Sea viable en cuanto a las cargas climáticas. Pues estamos hablando de las cargas de viento, las cargas de nieve, y para tener en cuenta estas cargas y definir mejor la solución, es necesario especificar los siguientes datos o parámetros que nos exige el Código Técnico de Edificación aquí en España o el Eurocódigo a nivel europeo, ¿no? Pues cuando vayamos a proyectar una de estas instalaciones, tendremos que determinar todos estos parámetros que nos exige el CTE, el Código Técnico, como pueden ser la zona de viento. Si estamos en España, a lo mejor tenemos ahora gente que no es de España, pero bueno, tendrán sus mapas de zonas de viento o tendrán su reglamento propio. Por aquí en España tendríamos primero de todo lo que es el mapa de zona de viento, que tenemos de la zona B y la zona C de viento, con la velocidad básica registrada en esas zonas. Luego tendremos que determinar lo que es el grado de aspereza, que es decir, el entorno. ¿Qué es esto de grado de aspereza? Más que nada, lo que define en el código técnico este grado de aspereza es cómo es el entorno en el que se va a encontrar esta estructura, o lo que sería nuestra estructura de la planta fotovoltaica. Es decir, va a ser un entorno cercano a primera línea de mar, donde las cargas de viento sean más altas, o bien va a ser un entorno más rural, o incluso un entorno más urbano que pueda tener obstáculos alrededor y obstaculizar mucho lo que es el paso del viento y las cargas climáticas, pues es importante definir cuál es el grado de aspereza donde se va a adaptar nuestra instalación. Otro elemento obviamente súper importante será cuál será la altura sobre la rasante, es decir, cuál va a ser la altura del edificio, de la cubierta, donde se instalen los módulos respecto al suelo, porque obviamente cuanto más altura, más exigentes serán las cargas de viento. Y por último también definir la zona climática, como veis en la imagen aquí en España según CTE, y la altura sobre el nivel del mar, que esto obviamente nos afectará a lo que son las cargas de nieve, que también son muy importantes para el tema estructural. Aparte de todos estos datos que habrá que especificar, pues ya para entrar en un tema más práctico de dimensionado correcto de lo que tiene que ser nuestra estructura, pues tendremos que definir también la dimensión concreta del módulo fotovoltaico, si es un módulo, como comentábamos, de 60 o de 72 células. La tipología de cubierta, como hemos visto, una cubierta de teja, una cubierta plana, una cubierta tipo sándwich, y sobre todo las dimensiones. Sobre todo las dimensiones y el largo por ancho, es decir, es una cubierta que es tipo cuadrado, es una cubierta más larga que ancha. Viendo estos parámetros veremos cuál es la mejor solución y distribución de los módulos sobre la cubierta. También, si la propia cubierta tiene un ángulo, cuál va a ser este ángulo, para ver si podemos simplemente hacer una disposición coplanar de los módulos sobre la cubierta o habrá que dotar de más inclinación para sacarle más rendimiento. También las cargas máximas admisibles en el tejado, pues hemos hablado antes de soluciones autoportantes, lastrados. Se tiene que asegurar, obviamente,
que ese tejado o esa cubierta va a poder certificar estas cargas y que no habrá ningún problema de utilizar este tipo de estructura, ¿no? Y también la presencia de obstáculos, porque en este tipo de cubiertas muchas veces nos encontramos obstáculos, nos encontramos en una primera proyección inicial nos cabían X módulos fotovoltaicos, pero luego aparecen obstáculos, aparecen pequeñas chimeneas, aparecen ventiladores y todo esto nos obstaculiza la distribución en planta de los módulos fotovoltaicos. Y otro de los elementos principales será, obviamente, definir cuál va a ser la inclinación del panel y la distancia entre filas, que ahora entraremos en más detalle. Lo que veis abajo a la derecha es simplemente uno de los anexos, que es lo que mandamos a nuestros clientes para definir todos estos puntos que hemos ido viendo y poder proyectar la mejor estructura para su cliente, ¿no? Pues definir las cargas climáticas que hay en esa instalación, definir la tipología de cubierta que tiene y en base a toda esta información podemos llegar a optar para la mejor solución, ¿no? En base a los productos que hemos visto. En cuanto a la distancia entre filas, quiero hacer un apunte especial en estas diapositivas porque sí que es un elemento crítico y sí que vemos día a día que sigue siendo algo que se sigue menospreciando y al final es un elemento crítico, ¿no? De este tipo de soluciones en cubierta. ¿Por qué es crítico? Pues porque al final la distancia entre filas lo que nos va a delimitar es que se puedan dar sombras o no entre los propios módulos fotovoltaicos. Y eso es completamente crítico, porque como sabéis las sombras son el enemigo principal de la fotovoltaica y lo que puede suponer una pequeña sombra es que nuestra instalación se quede completamente a cero de potencia, que eso es lo que nadie quiere. Al final, cuando invertimos en este tipo de soluciones, queremos sacar una rentabilidad, queremos que produzca lo máximo posible y tenemos que evitar a toda costa las sombras entre paneles. Entonces, en este esquema que os he puesto en pantalla, simplemente estáis viendo lo que sería la colocación de los módulos fotovoltaicos. La M sería el largo del módulo fotovoltaico y luego tendrías el alfa, que el alfa sería la inclinación del panel, pues como hemos comentado antes, 13 grados, 15, 20, 25, lo que sea. Y por otro lado, tendremos el ángulo beta, que es la latitud mínima del Sol, que esta es el ángulo que depende de la latitud donde esté ubicada nuestra planta fotovoltaica. Pues he querido poneros en base a esto unos ejemplos prácticos. Empezamos por este ejemplo, ¿no? Tendríamos un caso con una cubierta plana que vamos a definir que nuestro módulo va a ir en disposición vertical y a 25 grados, ¿no? Que sería una inclinación bastante estándar aquí en Barcelona. En este caso contemplaríamos una dimensión del módulo de 1640 por 992 milímetros, que es una dimensión también bastante estándar de módulo fotovoltaico. Pues bien, en este caso la M, que es la longitud del módulo, serían estos 1640 milímetros, el largo del módulo. El alfa, que hemos dicho, hemos determinado que vamos a querer que nuestra instalación tenga 25 grados de inclinación. Y la beta, por estar ubicados en Barcelona, en latitud 41, será de 19. Pues bien, bajo estas características, llegaremos a la conclusión que necesitaríamos una distancia entre fila, una DS, de unos 2 metros aproximadamente. ¿Qué pasa si ahora, en vez de dotar el módulo en disposición vertical, lo doto en disposición horizontal? Que como hemos comentado antes, por ejemplo, las soluciones lastradas solo las ofrecemos con disposición horizontal. Pues bien, pues con el mismo módulo, con las mismas características y con la misma inclinación que hemos comentado de 25 grados, ahora lo que sería de distancia entre filas, la TS, nos ha pasado de prácticamente 2 metros a 1,17. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si bien o vamos justos de espacio o queremos dotar nuestra cubierta de la máxima potencia, tendremos que barajar cuál es la mejor orientación y distribución del módulo, horizontal o vertical, y contemplar las distancias entre filas para que nos quepa la mayor potencia posible, ¿no? Un tercer ejemplo sería, por ejemplo, en esta misma cubierta plana, con el módulo horizontal que estamos comentando, pero ahora pasamos de los 25 estándar a solo 15 grados. Pues en este caso vemos como drásticamente la distancia entre fila DS ya nos pasa a solo 0,7 metros. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues en resumen, que hay que encontrar un equilibrio entre lo que es una inclinación óptima, según lo que nos dice nuestro software de cálculo, y una inclinación que se ajuste a las necesidades de nuestro proyecto. Tenemos que encontrar un equilibrio entre esos dos parámetros. Básicamente es lo que queríamos mostrar con estos ejemplos. Para cerrar un poco todo este tema de la tipología de estructuras, tipología de cubiertas que hemos estado comentando, comentar
que nosotros tenemos en tarifa todo este tipo de soluciones de estructuras ya tarificadas y especificadas. Tenemos por una parte, lo que veis en pantalla serían soluciones ya configuradas por filas de módulos, es decir, si yo voy a predisponer mi instalación fotovoltaica de 3 filas de 10 módulos, pues podría venir aquí a la tarifa, coger la referencia de 10 módulos, que sería la CPV10, y aquí ya tendría todos los elementos que hemos ido comentando, pues los carriles, los premontados, las fijaciones, todo lo que serían los elementos estructurales en forma de kit, ya para adaptarlo a mi módulo. Entonces, ¿qué será importante? Como comentaba antes, pues definir la dimensión exacta del módulo, la dimensión que es el largo y el ancho y también el grosor, porque todas estas piezas que son las zetas y las T's, las intermedias y las finales, es necesario determinar cuál va a ser el grosor de ese módulo, ¿no? Y todo esto lo tenemos especificado en tarifa. Otra opción que tenemos para un tipo de instalador o integrador más especializado que se hace en sus propias soluciones, pues simplemente una tarifa de los componentes en sí. Pues ya cada instalador o cada integrador que ya sabe configurar su tipología de estructura, pues puede seleccionar simplemente, por ejemplo, los premontados, que como veis en pantalla tenemos los premontados, que son los triángulos para cubierta plana, para módulos de 60 o 72 células, los triángulos para disposiciones en horizontal. Luego tendríamos lo que sería la perfilería. Como hemos visto antes, cuando estamos hablando de cubierta plana en disposición en vertical, necesitamos de una perfilería, que sería la perfilería C40, que nos haga las uniones entre el panel y lo que es el triángulo. También tendríamos las diferentes fijaciones, que hemos hablado antes, la fijación final, la Z, las fijaciones T, incluso los anclajes que hemos ido comentando. Pues bien, es una forma de determinar fácilmente todo el material necesario para incluirlo y adaptarlo a nuestro proyecto. Además de lo que sería la gama de estructuras en sí, también desde Circutor comercializamos la solución de kits fotovoltaicos para cubierta, que al final sería dotar de unas soluciones ya dimensionadas de todos los elementos necesarios a nivel de material, pues serían los módulos fotovoltaicos, las estructuras de soporte, los inversores, opcionalmente incluso los cuadros de protección, que tendríamos los cuadros de protección en corriente continua, donde dotaríamos las protecciones, pues los fusibles, las protecciones de sobretensiones o incluso los cuadros de protección en corriente alterna. Pues tendríamos los magnetitórmicos, diferenciales y también protecciones de sobretensión en alterna. Incluso dotar estos kits con los equipos de control y monitorización para controlar y monitorizar la planta fotovoltaica. La importancia de este tipo de producto o de este tipo de kits es que son soluciones ya dimensionadas y esto es importante entenderlo. Al final, cuando hablamos de una solución fotovoltaica encubierta, no sirve y no vale todo. No sirve colocar 4 módulos, colocar un inversor, no calcular nada. No, tenemos que tener claro cuáles son los rangos de tensiones óptimos para el inversor en concreto, es decir, cuáles son las tensiones MPPT óptimas, cuál es la configuración de strings más óptima para ese inversor, pues saber si ese inversor tiene solo un MPT o tiene 2 MPTs, determinar las protecciones óptimas en función de estos strings, que al final, para quien no tenga claro lo que son los strings fotovoltaicos, he puesto una pequeña imagen abajo, que básicamente esto sería una conexión de un sistema fotovoltaico con 2 strings. Pues tendríamos un primer string, que al final un string es una conexión en serie de los paneles fotovoltaicos, que tendríamos 6 módulos conectados en serie, que lo que haríamos es sumar la tensión de todos estos módulos. Pues tenemos 30 voltios por módulo por 6 módulos, pues tenemos los 180 voltios que veis abajo en el centro. Y como son 2 strings, es decir, 2 series en paralelo, pues estamos sumando las corrientes. Pues si el primer string nos da 8 amperios y el segundo nos da 8 amperios, en total tendríamos 16 amperios. Esto sería una configuración de strings. Pues al final, con esta gama de kits, lo que dotamos es una solución ya cerrada, calculada y garantizada, que técnicamente es la más viable, con sus esquemas de conexión y manuales adecuados de montaje, de instalación y todo. Básicamente lo que tenemos es una tarifa que va desde potencias de 3 kilovatios nominales hasta 100 kilovatios, que son las potencias estándar, pero obviamente siempre podemos adaptarnos a potencias y proyectos a medida, ¿no? En función de cada caso.
Lo que vemos aquí en la imagen es que, bueno, tenemos diferentes kits, diferentes potencias. Tenemos en la cuarta columna la potencia pico, los kilovatio pico, que es la potencia de placas. Y luego tenemos la potencia nominal, que la potencia nominal es la potencia de inversor. También es importante, volviendo al tema del dimensionado, que tenemos que dotar siempre de aproximadamente un 20% más de potencia pico que de potencia nominal, debido a la eficiencia de los módulos fotovoltaicos. Esto también es importante tenerlo claro, porque si no, no estaríamos sacando el máximo rendimiento al inversor. Incluso estos tipos de kits pues, se pueden configurar para sistemas trifásicos con un inversor trifásico, o bien, en los casos que sea necesario, con 3 inversores monofásicos, con lo que tendríamos un inversor por cada una de las fases y estaríamos maximizando la producción fotovoltaica por fase. En cuanto a la tipología de módulos fotovoltaicos que estamos integrando en esta solución de kits, nosotros trabajamos actualmente con módulos fotovoltaicos monocristalinos de tecnología half cell o célula partida, que ahora explicaremos de qué se trata esta tecnología. Al final estábamos hablando antes que de forma estándar en el mercado podemos encontrar módulos de 60 o de 72 células. Y decíamos que esto lo que nos definía es un poco el tamaño del módulo. Pues un módulo de 60 puede tener una longitud de 1,6, 1,7 metros aproximadamente. Y cuando vamos a módulos de 72 células, pues ya vamos a módulos de prácticamente 2 metros, ¿no? Pues últimamente la tendencia que estamos viendo en el mercado es para adaptar soluciones de esta tecnología que se llama célula partida. ¿De qué consta esta tecnología? Pues básicamente lo que hacen en el proceso operativo de la fabricación del módulo es, en ese módulo de 60 células estándar que teníamos, ahora partimos todas esas células en 2, con lo que al final obtenemos 120 células. Pasamos de 60 células a 120, mantenemos el mismo marco, la misma dimensión de módulo, seguimos hablando de un módulo de 1,6, 1,7 metros de largo, pero ¿qué pasa? Que al doblar el número de células y al cortar la célula cada una entre sí, estamos reduciendo la resistencia interna de las placas, ¿no? Pues tendremos menos pérdidas de corriente y lo que nos asegura es una producción continua cuando la placa está parcialmente sombreada. ¿Por qué? Porque como ahora veremos, este tipo de módulos están separados en 2 partes, en la parte superior y en la parte inferior. Y lo que nos permite es que si tenemos sombras en la parte inferior, seguimos produciendo en la parte superior, que esto es lo que ahora veremos en pantalla. Bueno, respecto a los módulos que estamos comercializando, actualmente son de 335 vatiopicos. Estos los integramos tanto en nuestras soluciones de kits como de marquesina solar fotovoltaica, PV Parks, que también seguro muchos conoceréis. Y un poco más ilustrativo lo que estaba comentando, tenemos, por ejemplo, este sería el primer caso de un módulo estándar, ¿no? Como el que podíamos estar usando hace un tiempo de 60 células. Este tipo de módulo lo que tiene son 3 diodos de bypass y tiene 3 circuitos internos. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros parcialmente ponemos una sombra en la parte superior o inferior del módulo, perdemos toda la producción. ¿Qué pasa ahora si hacemos esto mismo a un módulo de célula partida, como el que estamos trabajando nosotros, de 120 células? Pues ahora, al tener el módulo repartido entre la parte superior y la parte inferior, a nivel estructural seguimos teniendo solo 3 diodos de bypass. ¿Qué tenemos? Pues bien, que si tenemos una sombra en la parte superior, seguiremos produciendo a máxima potencia en la parte inferior y viceversa. Y esto es muy importante. Es muy importante porque en aquellos casos donde no se haya calculado bien la distancia entre filas o donde sea inevitable tener sombras, pues nos estamos garantizando pasar de 0 vatios a la mitad de la potencia del módulo, a la mitad de potencia de la planta. Y esto, sin duda, es vital a nivel energético y a vital de producción. Básicamente, como comentaba antes, ¿no? Pues al tener en los módulos de 120 células menos corriente por célula, también tenemos menos temperatura y también lo que tenemos es menos probabilidad de tener puntos calientes o hotspots que nos limiten la vida útil de lo que es el módulo fotovoltaico. Y en esta diapositiva he querido un poco ilustrar lo que sería este efecto. Esto, por ejemplo, es una imagen que nos hizo llegar uno de nuestros clientes, que realizó una instalación con uno de nuestros kits, con nuestro material, pero que en este caso el cliente previamente no analizó bien, no proyectó bien su situación y no determinó bien la distancia entre filas, ¿no?, que comentábamos antes.
¿Cuál es la situación? Pues que este cliente, a primera hora de la tarde, ya tenía un sombreado en la parte inferior de todo el módulo. ¿Qué quiere decir esto? Pues en este caso, esto es un proyecto un poco antiguo, en ese día utilizábamos módulos aún de 60 células, quería decir que todo este string fotovoltaico, que prácticamente son todas las fotos que veis en pantalla, porque al final esta instalación eran solo 2 strings, todos los módulos equivalentes al primer string fotovoltaico se quedaban completamente a cero. Es decir, que desde primera hora de la tarde prácticamente el cliente se quedaba sin producción. Pues bien, si ese cliente ahora mismo hubiese usado este tipo de módulo de célula partido, obviamente al menos habría tenido el 50%. Y eso no quiere decir, obviamente, que no hubiese tenido que calcular mejor la distancia entre filas. Eso está claro en la imagen que estamos observando. Y ya entrando un poco más en lo que sería la tipología de soluciones de autoconsumo a nivel de configuración de equipos, lo más estándar y lo que tenemos más regulado sobre el nuevo Real Decreto serían las soluciones de autoconsumo conectadas a la red eléctrica, ¿no? Cuando hablamos de una instalación fotovoltaica conectada a la red eléctrica, ¿qué tenemos? Pues tenemos nuestras placas solares están generando energía durante las horas de radiación solar. Estas placas conectadas en corriente continua llegan hasta un inversor fotovoltaico, como el que veis en pantalla, y este inversor lo que nos va a hacer es transformar esta energía en corriente continua en corriente alterna para poder abastecer los consumos, ¿no? Este tipo de instalaciones de autoconsumo conectadas a la red pueden ser o bien con excedentes, podemos tener excedentes de energía que se puedan derivar a red, o incluso excedentes de energía que se puedan derivar a una batería de acumulación. Sobre todo en perfil doméstico, en perfil residencial, pues puede ser interesante valorar disponer de baterías de acumulación. ¿Por qué? Pues porque las principales horas donde va a haber ese consumo de energía va a ser en la noche, ¿no? Cuando llegamos a casa, preparamos la cena, hacemos la comida y el consumo se dispara, ¿no? O por otro lado, podría ser una tipología completamente opuesta, más centrada en una tipología más industrial, que tiene consumos especialmente diurnos, donde sería una instalación conectada a red, pero sin excedentes. En este caso, dispondríamos de un CDP0, como el que se veis en pantalla, que ahora entraremos un poco más en detalle brevemente, y lo que nos haría es evitar la inyección de energía a la red. Por otro lado, completamente opuesto, ya un tema ya más un poco más residual o para temas más específicos, aplicaciones más específicas, podríamos encontrar aplicaciones de autoconsumo completamente aislado de red, ¿no? En este caso, obviamente, no hay presencia de red eléctrica, no tenemos el apoyo de la red. Y la configuración de los equipos es un poco más especial. Pues en este caso vamos a necesitar de reguladores de carga, de continua a continua, que nos permitan cargar las baterías a partir de la radiación solar. Vamos a necesitar también de inversores que a la vez sean cargadores, para que nos permitan cargar también las baterías desde un grupo electrógeno, si pudiera el caso. Y sobre todo también aquí el dimensionado será muy importante, tener claro qué consumos tengo, cuánto los consumo y tener claro cómo voy a casar esa producción con ese consumo, ¿no? Pues siempre indicamos que es más recomendable disponer de un grupo electrógeno, ¿no? Un grupo diésel de soporte, porque en el caso de que te quedes 2 días, 3 días o 4 días con lluvia, te certifiques siempre, aunque tengas la batería, de que puedas tener suministro, ¿no? Que también es de vital importancia. Y brevemente, un poco también para acabar el tercer punto de la exposición de hoy, que es un poco tratar sobre el marco normativo y la importancia o protagonismo que pueden tener ahora los dispositivos de antivertido de energía a red. Pues bien, como sabéis, con el nuevo Real Decreto 244 del 2019, que se aprobó el año pasado, pues ya tenemos unas modalidades de autoconsumo de conexión a red bien definidas, ¿no? Pues tendríamos un primer ejemplo, que sería el autoconsumo sin excedentes, como vemos en la imagen arriba a la derecha, en la que existen mecanismos antivertido que lo que hacen es evitar que se inyecte ninguna energía a la red eléctrica, ¿no? Por otro lado, tendríamos la tipología de autoconsumo con excedentes pero cogida a compensación, que es la modalidad que ha estado teniendo más revuelos todos los meses, determinando al final con comercializadora cuáles van a ser los precios que se van a pagar por esta energía excedentaria. Este tipo de autoconsumo modalidad
está limitada hasta 100 kilovatios. Y a partir de 100 kilovatios, si vamos a querer dotar nuestra instalación de excedentes, no será acogida a compensación y tendremos que vender estos excedentes al pool, ¿no? Al mercado eléctrico. Pues bien, nosotros que estamos muy enfocados desde Circutor en la tipología de autoconsumos en excedentes, esta tipología exige tener un equipo antivertido, ¿no? Certificado según el Real Decreto actual 244 de 2019. Y nuestro equipo CDP0 es un equipo certificado bajo tal decreto. Entonces también es importante tener en cuenta cuáles son las características. Hemos visto estas 3 modalidades de autoconsumo: sin excedentes, con excedentes acogido a compensación o con excedentes sin acogerse a compensación. ¿Cuáles son las ventajas que puede tener someterse a este tipo de tramitación, ¿no? Bien, la tramitación sin excedentes nos facilita mucho burocráticamente lo que es la legalización de la instalación y tiene principales ventajas, como pueden ser que están exentas de la solicitud del permiso de acceso y conexión de la fotovoltaica con distribuidora. También están exentas de avales, que es importante. No hay que realizar ningún contrato de acceso o de suministro y además están exentas de dotar ningún contador externo de generación. Y sobre todo se engloban en las potencias que van de 15 kilovatios a 100 kilovatios de fotovoltaica. Que también una de las ventajas que ha aportado este nuevo Real Decreto es que la potencia que está limitando estas modalidades es la potencia nominal de inversor. Y como hemos visto antes, siempre la potencia en placas, la potencia kilovatio pico, puede ser superior a la potencia nominal de inversor. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Pues bien, tenemos estas ventajas si tramitamos la instalación sin excedentes y si estamos dentro del rango de entre 15 y 100 kilovatios. Por encima de 100 kilovatios también tenemos unas ciertas ventajas que tampoco vamos a entrar ahora mucho en detalle, pero bueno, para instalaciones de más de 100 kilovatios que tenga que conectar, por ejemplo, anemios de media tensión, también tiene ciertas ventajas utilizar un dispositivo antivertido certificado bajo norma. Bueno, respecto a nuestro equipo, al final el CDP0 es un controlador dinámico de potencia que lo que hace es ajustar la producción instantánea de los inversores en base al consumo que estamos midiendo instantáneamente en la instalación. El objetivo es asegurar la inyección cero. Además, lo que nos permite este equipo es monitorizar los flujos energéticos y también nos dispone de data logger para poder consultar los datos medidos y registrados a lo largo de un año. También tiene, como característica adicional, también dispone de un relé de corriente inversa. ¿Y esto qué quiere decir? Que con el CDP no solo estamos regulando los inversores, sino que además lo que estamos haciendo es dotar de un relé de corriente inversa en cabecera, que en el caso de que hubiese algún tipo de inyección, por lo que sea, pues un fallo en las comunicaciones, un corto en el cableado de comunicaciones, este relé va a estar siempre vigilando en cabecera, en el punto de conexión, de que no haya ninguna inyección a red. En el caso de que hubiese una inyección, abriría un relé de corriente inversa, que es del relé del CDP, y actuaría sobre un contactor a la salida del inversor, parando así la producción. A nivel de conceptual, muy rápido, pues tendríamos, por ejemplo, en este caso, un consumo instantáneo de 30 amperios, que en ese momento el inversor nos está dando de hasta 8 amperios de producción y obviamente los 22 amperios restantes nos vendrían de la red eléctrica. Si en un momento concreto, por lo que fuera, el consumo baja drásticamente de 30 amperios a 5 amperios, el inversor regula automáticamente y en menos de 2 segundos la producción que antes era de 8 amperios a 5 amperios, casándola con el consumo para que no haya ningún excedente a red. Y en este caso, obviamente, como ya estamos abasteciendo todo el consumo con la producción, no tenemos ningún excedente hacia la red. Además, dispone de un gestor web donde podemos ver a tiempo real pues, la potencia de nuestra planta fotovoltaica, el porcentaje de regulación que le estamos mandando al inversor, es decir, si estamos haciendo funcionar el inversor a su potencia nominal, si le estamos capando al 50% o ver cómo está actuando el sistema. Determinar la potencia de consumo y la potencia que está viniendo de redes en ese momento. Y también acceder al registro Data Logger con los datos históricos que hemos ido midiendo con el equipo. Tenemos en la web de Circutor, circutor.com,
En el apartado de autoconsumo instantáneo, disponibles los certificados antivertido, según Real Decreto, que son certificados que es importante destacar que los que certifican es una solución, no certifican el equipo en sí. Son certificados que lo que te hacen es garantizan que un equipo antivertido, como es nuestro CDP0, junto a un modelo de inversor concreto, están certificados y van a regular en menos de 2 segundos como exige norma, ¿no? Actualmente disponemos de estos certificados para todos los modelos de Fronius y para toda la gama prácticamente para modelos ABB, como veis en pantalla. Esto, si tenéis más dudas, en nuestra web circutor.com, en el apartado de autoconsumo instantáneo y CDP0, podéis encontrar mucha documentación desde los certificados, manuales, vídeos de puesta en marcha, vídeos de configuración, que van a ser muy fáciles e intuitivos para conocer más el equipo. Y además tenemos compatibilidad con otros fabricantes con los que vamos a ir trabajando en los próximos meses para ir sacando más certificados. Por mi parte, hasta aquí mi presentación. Espero que haya sido útil y que haya quedado claro todo.